Una vez más venimos delante de tu presencia, mi Dios. Te bendecimos, Padre, te adoramos y esperamos que tú nos dirijas en este momento, Señor. Padre, tú conoces tu pueblo, tú conoces tus hijos. Te suplicamos por tu misericordia que nos guíes ahora en la exhortación de tu palabra. Ayúdanos a reflexionar en ella. Habla nuestras vidas, mi Dios, por tu palabra. Guía a tu siervo y prepara cada uno de los corazones que va a escuchar esta meditación. Te lo pido una vez más por nuestro Salvador eterno, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a meditar en Gálatas, el libro de Gálatas, en su capítulo número 6. Y vamos a meditar acerca de lo que son las convicciones. El título de nuestra meditación es Una convicción digna de imitar. Decía hace un rato cuando orábamos por Keren, decía que cada hijo de Dios, cada siervo de Dios por Jesucristo debe estar convencido de lo que ha creído, debe estar convencido de lo que Dios le llamó. Y lo que relata el capítulo 6 del libro de Gálatas en estos siguientes versículos, es precisamente la convicción de un hombre de Dios que lo mantuvo con los ojos puestos en Jesucristo, porque estaba convencido, estaba persuadido en lo que había creído y a lo que Dios le había llamado. Las convicciones guían y construyen nuestro carácter. Las características que definen a una persona son guiadas y son construidas por nuestras convicciones y nos sostienen en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos lo hacemos porque estamos convencidos de. Si es negativo, si de lo que estamos convencidos es negativo, vamos a actuar negativamente. Si lo que estamos convencidos es positivo y es de Dios, entonces vamos a actuar a la manera de Dios. Hace un tiempo leía la introducción, el prólogo de un libro, y me llamó la atención cómo el que hizo este prólogo de este libro, cómo él define lo que se conoce como convicción, la convicción de un individuo y la convicción de un individuo que le sirve a Dios. Nos presenta una situación diciéndonos que nuestra cultura, la cultura que vemos el día de hoy, se encuentra en medio de una crisis de falta de valores que afectan a la familia, a la economía, a las instituciones y al Estado. Y esta crisis ha creado un debilitamiento de las convicciones, del carácter de las personas del mundo de hoy. Esta crisis ha creado un debilitamiento de nuestras convicciones. El mundo que vivimos hoy, donde algo puede ser rojo hoy, mañana va a ser verde, donde algo puede ser hoy verdad, mañana mentira. Entonces eso es parte de ese debilitamiento. Y la consecuencia de eso es, el peligro de eso es que donde faltan los valores y el carácter, siempre habrá deficiencia de convicción y terminaremos en crisis. Por la sociedad tener una deficiencia de valores y el carácter de las personas debilitarse, por eso estamos en la crisis que estamos hoy. Y si nosotros, al día de hoy, lo que hemos creído en Jesucristo, lo que somos hijos de Dios, no ponemos nuestra atención en realmente dónde están fundamentadas mis creencias, cuáles son los valores cristianos que rigen mi vida, entonces la crisis va a ser inminente para el pueblo de Dios también en un futuro corto. Vamos a ver un pueblo debilitado, más de lo que está ahora mismo. Vamos a ver mucha decadencia. Vamos a entrar en un tiempo de crisis. La porción de Gálatas 6, como decía, muestra cómo los hijos de Dios, convencidos de lo que creen, deberían hacer las cosas y cómo deberíamos nosotros imitar a este siervo de Dios que define su convicción aquí en Gálatas 6. Leamos lo que dice Gálatas 6, versículos 14 al 17. En Gálatas 6, versículos 14 al 17, habla aquí el escritor, el apóstol Pablo, donde él hace una conclusión de su apostolado, de su trabajo en el Señor. Sabe que el apóstol escribió muchas cartas y fue un hombre que anduvo por allí como misionero, formando muchas iglesias y muchas personas que la dejó al frente de las iglesias.
Y en una conclusión, en un análisis de lo que había hecho, él llegó a esta convicción, a esta conclusión que la quiso compartir, en este caso con los hermanos de la iglesia de Gálatas. Dice el versículo 14 en adelante de Gálatas 6, en cuanto a mí, hablando el apóstol, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Ahora en adelante, nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo las cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Y cuando leemos esto en la versión Reina Valera, que es la que más estamos acostumbrados a escuchar, dice así, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la crucifixión vale nada, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Y al Israel de Dios, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Amén. Los seres humanos siempre buscamos significado y buscamos satisfacción en lo que hacemos. Cada vez que nosotros emprendemos algo en nuestra vida, siempre pues es natural que nosotros estemos buscando qué va a significar para eso, cómo va a sumar a mi vida, cómo eso me va a dar un sentido de satisfacción, algún tipo de placer, ya sea por el bienestar económico, por el prestigio, por la seguridad que me va a brindar en ese futuro. Y esa búsqueda de satisfacción y de significado no es mala en el ser humano, es correcta. Ahora, esa búsqueda tenemos que saberla nosotros hacer en el lugar adecuado, que es en Jesucristo. Y en Jesucristo, no solamente, porque el término de decirlo en Jesucristo es muy amplio, debemos buscarlo en la cruz de Cristo. Y cuando nosotros escuchamos hablar de la cruz de Cristo, usted diría, ¿cómo yo voy a buscar significado y valor en un instrumento como fue la cruz? La cruz fue un instrumento de dolor, de vergüenza, fue de tortura. Cuando la gente era crucificado en aquellos tiempos, era puesto por varios días en esa cruz, era clavado, era maltratado, era un juicio, era un castigo de lo peor que podía haber. Y en el caso de Jesucristo, el caso del Señor Jesucristo fue un extremo porque no solamente le crucificaron, sino que le pusieron una corona de espinas, todavía más tortura. Fue herido con una lanza debajo de su costado. Antes de crucificarlo fue maltratado, donde cuando le daban los latigazos antes de la crucifixión, en ese látigo, en la punta, habían unos estrellas de metal, de un metal, donde cada vez que le daban un latigazo y devolvía el látigo, entonces ese látigo traía toda la piel y la carne del Señor. Y todo esto tenía un significado. Todo esto que el Señor pasó, el proceso, los latigazos, el maltrato, la crucifixión, tenía un propósito. Y era el proceso que el Señor Jesucristo decidió voluntariamente pasar para limpiar los pecados de nosotros. Y cuando el apóstol aquí está diciendo que no busca gloriarse en nada más que no sea la cruz de Cristo, es en esta verdad donde nosotros sabemos que Jesucristo pagó
toda esta culpa, sufrió todo este maltrato para limpiar a nosotros de los pecados que nosotros debimos pagar, para que nosotros no pagáramos esa culpa. Y el maltrato físico no fue lo más grande para el Señor. Lo más grande para el Señor Jesucristo fue que por un periodo de 3 horas, según relata la historia bíblica, el Padre se despegó de él. Y Jesucristo, santo, sin haber pecado, recibió toda la carga del pecado de la humanidad. Y se hizo pecado. Y recibió en sí, en él, el pecado nuestro. Y a esto se refería el escritor de Gálatas, cuando él dice: no busco gloriarme en ninguna otra cosa, en no saber que cuando esos pensamientos míos, esa forma de actuar, esos sentimientos míos que son malignos, que son malos, que no son buenos, Jesucristo pagó el precio por ello. Esos sentimientos que no son buenos, Jesucristo pagó el precio por ello. Entonces, este escenario donde él dice estas palabras se da porque él hace una conclusión de todo su trabajo en el Señor. Pero en el caso específico de los Gálatas había una discusión ahí de si la gente tenía que si los hombres tenían que circuncidarse o no, y querían obligar a los hombres a que se circuncidaran como una señal de que ya eran hijos de Dios y que eran creyentes. Y él tiene que aclarar todo esto y tiene que poner orden diciendo: déjense de estar buscando chivos expiatorios, circunciden su corazón, limpien su corazón y no estén buscando rituales. Pongan en su mente y en su corazón, graben en su mente y en su corazón que Cristo pagó un precio por el pecado de cada uno de nosotros. Y eso es lo que debe mover a un ser humano cada día que ha creído en Jesucristo. Ese agradecimiento y esa convicción de que Cristo pagó por mis pecados. Todo lo que yo hago, todo lo que yo siento, todo lo que yo quiero debe ser filtrado por esa verdad. Cada día, cada noche, cada segundo de mi vida, tengo que vivir agradecido, diciéndole a Dios: gracias, Señor, porque tú pagaste el precio de mi pecado. Gracias porque hoy yo puedo tener esta libertad. Hoy yo puedo caminar con seguridad. Hoy yo puedo entrar delante de la presencia de Dios Padre, porque tú, mi Dios, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que pagara mis pecados. A eso se refería él cuando decía que no quería gloriarse en ninguna otra cosa que no fuera la cruz de Cristo. Ese pecado que se originó allí en el capítulo 3 de Génesis, donde Adán y Eva fallaron y entraron ya en una condición de pecado, y eso arrastró a toda la humanidad hasta la fecha de hoy. Ese pecado lo limpió Cristo. Por eso él dice con tanta firmeza, dice aquí: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se refiere a la cruz. No se dice sino gloriarme en Cristo, no, en la cruz. Porque en esa cruz, que fue algo injusto, porque un Dios justo no puede relacionarse con un ser inmundo. Entonces alguien tenía que pagar esa culpa y Jesucristo voluntariamente la pagó, y la pagó por amor. Entonces a veces nosotros escuchamos todo este relato bíblico, toda esta realidad, y muchas veces inclusive entregamos nuestra vida y decimos: sí, yo entrego mi vida a Cristo, ahora yo voy a ser un hijo de Dios. Y andamos caminando más buscando el favor de Dios que en una actitud de agradecimiento a Dios por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Andamos buscando más la cobertura de Dios, andamos buscando más la protección de Dios que tener un corazón agradecido donde yo vivo cada día, sirvo a Dios, hago lo que hago en agradecimiento a Dios por Jesucristo. Cuando la Biblia nos exhorta a nosotros a que entremos en la presencia de Dios con actitud de acción de gracia, es porque el ser humano necesita recordarse, el creyente, el que ha creído en Dios, necesita recordarse cada día qué fue lo que Cristo hizo. Qué desprendimiento tan grande hubo en Cristo y en Dios para venir a pagar una culpa nuestra, para que nosotros pudiéramos hoy, como venimos con tanta libertad, y entrar en la presencia de Dios y orar y hablarle a Dios y decirle: Padre, muchas gracias, o presentarle nuestras necesidades, lo que nos está afectando, lo que necesitamos. Eso lo hacemos porque alguien pagó y quitó esa barrera que nos separaba de Dios. Y la convicción grande que hoy
nos invita este mensaje a imitar esta convicción de que yo hago, siento, pienso, vivo en una vida de agradecimiento a Dios. Porque yo sé y estoy consciente de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Cuando vemos lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, vemos como aquí él mismo, unos capítulos más atrás, él afirma el porqué de esta convicción. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ahora mis pecados, Cristo lo pagó en la cruz, pero en esa crucifixión yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, o sea, lo que yo vivo en mi día a día, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Todos mis pensamientos, mis planes, mis sentimientos son filtrados por mi fe en Jesucristo. Esta era la convicción de este hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando habla de que no quiere hacer ninguna otra cosa que no sea gloriarse y dar gracias a Dios todos los días por la cruz de Cristo, es porque dice que con Cristo está juntamente crucificado. Hace muchos años yo tenía una persona que fue un gran mentor para mí, un instrumento de Dios para mi vida, en mi formación como creyente y como siervo de Dios. Y escogí una semana que me repitió este versículo como 3 veces. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y yo, la segunda vez que me lo dijo, yo decía, pero ¿por qué me estás repitiendo esto? O sea, ya me puso a pensar. Y cuando entramos en la conversación de hablar del por qué, entonces fue en el momento que mis ojos fueron abiertos. Yo dije, wow, de verdad que uno viene al Evangelio muchas veces y comienza a caminar la vida cristiana y uno no tiene ese conocimiento a veces, o esa plenitud de lo que ha creído. Se convierte muchas veces en la vida del cristiano en una práctica diaria de sí orar, de venir a la iglesia, de sentirnos bien, de cantar, de cuidarnos mutuamente, que ese es el amor de Dios y esto está bien. Pero todo eso, el fundamento de todo eso es Cristo. El fundamento de todo esto es mi amor a Dios y mi agradecimiento por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ayer me llamó la atención vi una película en Netflix que hablaba del padre del psicoanálisis, de Freud, de que él supuestamente tuvo un encuentro con C.S. Lewis, uno de los teólogos más prominentes del siglo pasado. Y lo que la película quería reflejar era ese momento de crisis en sus últimos tiempos de su vida de Freud, donde él se encontró con que él decía que no había Dios, pero todas sus situaciones personales lo llevaron a dudar de esa falta, esa negación de Dios. Entonces él citó a Lewis, supuestamente según la trama de la película, para discutir lo que Lewis presentaba con tanta firmeza de que Dios es real, de que Dios existe y de que Cristo es el Hijo de Dios que pagó los pecados de la humanidad, para rebatir que por qué si Dios era real había tanta maldad en el mundo, por qué si Dios era real había guerra, que por qué si Dios era real su hija había muerto joven, todas esas cosas que le habían pasado ya a él como individuo. Y me llama la atención ver cómo en la película Lewis, un hombre que había sido rescatado por Dios, que ya era un profesor de teología inclusive, cómo él con tanta seguridad y firmeza se presenta frente al padre del psicoanálisis. Era una autoridad en ese tiempo este hombre, y él, usted es una autoridad en lo que usted cree, pero yo tengo la autoridad que me da la palabra de Dios para decirle a usted que usted está en lo incorrecto. Que la verdad es que Dios es real y que Cristo es real y que quita los pecados del mundo. Muchos de nosotros nos tiembla el pulso cuando nos vemos en situaciones ante personas que tienen mucho verbo, mucho léxico.
Sin embargo, vemos en la Biblia cómo hombres como el apóstol Pedro, un hombre completamente iletrado, con toda la autoridad del cielo, habló ante multitudes. No tuvo temor para proclamar el nombre de Dios, porque él estaba convencido de lo que él había creído. Él estaba persuadido de que Dios era real y de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que era el único medio para el hombre poder llegar a Dios. No tuvo temor. Él estaba convencido de lo que había creído. Nosotros debemos estar convencidos de lo que hemos creído. Nosotros debemos saber que lo que nosotros creímos no fue algo ficticio. Yo hay una expresión que uso mucho cuando converso estos temas, y es que nosotros elegimos lo que queremos creer. Hoy en día hay muchas corrientes filosóficas que no son exclusivas de este tiempo, sino que a través de la historia de la humanidad, la filosofía ha jugado un papel. Inclusive en la teología, la filosofía ha jugado un papel. Pero nosotros elegimos en quién creer. Me decía un compañero de trabajo esta semana, se crió bajo la fe católica, y me decía que él no creía en Dios, pero cree en el Dios del sol al cual él puede ver. Y yo la cabeza me dio 2 vueltas y digo, oh, ok. O sea, para que veamos cómo el ser humano, él prefiere poner su creencia en una mitología, en un Dios del sol que alguien se inventó un día, y obvia lo que a través de la historia de la humanidad le ha dado sentido a la vida del hombre, que es Jesucristo y su palabra. Y cada persona que cree en sus diferentes cosas justifica lo que cree porque tiene fundamento por lo que ha creído. Y nosotros, los que hemos creído en Dios, debemos estar seguros de lo que hemos creído. Nuestros principios, nuestros valores, lo que hemos creído debe guiar nuestra vida porque va a formar nuestra forma de ser y de pensar. Esos fundamentos nos van a guiar. Tener valores y un carácter fundamentado en la muerte y la resurrección de Cristo nos mantendrá en una correcta convicción. Nosotros no podemos dudar de lo que hemos creído. Jesucristo es real, Dios es real, y nosotros debemos tener valores y un carácter fundamentado en la muerte y resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para traernos vida de esos pecados. La manera de pensar nuestra, la manera de actuar va a depender de lo que creemos. No porque un día yo vine y hice una oración en la iglesia y dije que sí, que me convertía a Cristo, yo soy cristiano. No porque yo me congregue todos los días, yo soy cristiano. Yo soy cristiano cuando yo estoy persuadido de que Cristo es el Hijo de Dios y de que yo soy un pecador que necesito arrepentirme y venir a Dios por Jesucristo. Ahí yo soy un hijo de Dios. De lo contrario, soy una criatura de Dios. Alguien que Dios creó en su misericordia, pero que no he conocido a Dios. La convicción del apóstol que escribe el libro de Gálatas es una convicción digna de imitar, pues como él dice aquí en el versículo 15, no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Es una transformación de vida. No hay nada que tú o yo podamos hacer que cuente para una vida agradable o para que Dios pueda agradarse en Jesucristo. No hay nada que tú y yo podamos hacer en lo humano que no sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. Y todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Para todos los que anden según la regla de Cristo, habrá paz y misericordia. Ahora, ¿cuál es la regla por la cual nosotros debemos vivir? ¿Cuál es la regla por la que tú y yo debemos vivir? Nosotros debemos vivir con una regla sencilla: crucificados al mundo y unidos a Cristo. Crucificado al mundo y agradecido a Dios por el sacrificio de Cristo.
Este estándar debe ser en el cual vivamos todos los cristianos. No hay paz ni misericordia sin Cristo. No va a haber paz ni va a haber misericordia sin Cristo. Yo quiero reflexionemos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 13. Reflexionemos por un momento lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestras convicciones en Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Si confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón, son dos pasos. Es decirlo, pero es creerlo. Y esa creencia va a traer convicción. Y esa convicción, dice la Biblia, que si nosotros creemos, no seremos avergonzados. Ser avergonzado implica que toda nuestra vida va a ser sostenida por la gracia y la misericordia de Dios. Aún nuestros fracasos, aún nuestros errores van a ser sostenidos por la gracia y la misericordia de Dios. La Biblia nos enseña en todas sus páginas que los hombres de Dios cometieron errores. Todas las personas, excepto Jesucristo, todos los personajes, excepto Cristo, cometieron errores. Pero estos hombres y mujeres que agradaron a Dios con sus vidas, aún en sus errores, glorificaron a Dios. Aún en sus errores, glorificaron a Dios. Porque sus errores fueron una forma de recordarle su necesidad de Dios y su incapacidad de agradar a Dios por sus propios recursos. Así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros amamos a Dios y vivimos por Cristo, agradecidos de Cristo, del sacrificio de la cruz, recordando todos los días lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros vivimos de forma tal que aun cuando nosotros fallamos, la tristeza nos abarca porque le hemos fallado a nuestro Dios. Porque no queremos ofender al Dios Santo al cual sirvo y en el cual he creído. Y quiero concluir con estas palabras recordándole a mis hermanos y amigos que todo lo que hagamos sea porque estamos convencidos y agradecidos de que Cristo limpió mis pecados. Todo lo que hagamos sea convencido de esto, de que Cristo limpió mis pecados en la cruz. Y por eso hoy somos seres libres. Usted y yo, que hemos creído en Jesucristo, somos libres porque Jesucristo un día limpió nuestros pecados. Y si servimos a Dios y si somos hijos de Dios, todo lo que hagamos debemos hacerlo sobre esta convicción. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, completa tú la obra en cada corazón. Cada persona, Señor, que escucha tu palabra, te suplico que tú completes lo que hace falta. Mi Dios, te suplicamos en este momento que tú arraigues nuestras convicciones de quién eres tú. Del sacrificio de la cruz, de esa cruz de vergüenza en la cual tu Hijo Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, limpió nuestros pecados. Que podamos siempre ser agradecidos del sacrificio de la cruz y podamos vivir cada día convencidos de que Él pagó este precio y que nosotros hoy somos tus hijos, entramos delante de tu presencia con esta libertad y con esta confianza porque Cristo pagó ese precio. Gracias, Señor. Gracias por tu cobertura, por tu amor, por tu guianza. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, siempre a ser agradecidos por el sacrificio de la cruz, a ser agradecidos por la resurrección que nos dio vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Gracias una vez más por tu amor y tu misericordia. Gracias por Jesucristo, en el nombre en el cual oramos. Amén.